La NASA no cerró por falta de fondos, cerró porque vio algo. Esa es la frase que comenzó a repetirse entre los foros de astrónomos, los canales especializados y los servidores internos donde algunos empleados juraron haber visto algo que no debían. El 3 de octubre, mientras el objeto 3 y Atlas pasaba a su distancia más cercana de Marte, la red de monitoreo interplanetario registró una actividad inusual. Todo parecía rutinario, un cuerpo interestelar cruzando el sistema solar, un fenómeno raro pero observable. Sin embargo, en cuestión de minutos, la calma científica se transformó en silencio institucional. La transmisión del orbitador marciano se detuvo sin previo aviso, las actualizaciones del sitio oficial de la NASA fueron suspendidas y las cuentas que manejaban información en tiempo real quedaron congeladas. ¿Por qué justo en ese instante? ¿Qué apareció en esa imagen que hizo que todo el sistema se apagara como si alguien hubiera bajado un interruptor? Hay una línea de tiempo que nadie ha podido borrar. Minutos antes del cierre, los canales internos de la NASA mostraron la llegada de una imagen etiquetada como Prioridad 1 Alta Resolución. Era la primera captura directa del sobrevuelo de 3 y Atlas, tomada por un satélite en órbita marciana. Según varios analistas independientes, la imagen nunca alcanzó los servidores públicos. Solo una previsualización de baja calidad se mostró brevemente antes de desaparecer. En ese fragmento, se distinguía una forma demasiado simétrica para ser natural, lo suficiente para alterar a cualquier experto que la viera. Y segundos después, el portal de la NASA mostraba un aviso: cierre temporal por falta de presupuesto. Una coincidencia demasiado precisa, demasiado conveniente. Algunos excontratistas de la agencia, bajo anonimato, han descrito ese momento como un apagón planificado. No fue un error técnico ni una caída del sistema. Fue una orden directa. La red de datos del laboratorio de propulsión a chorro fue desconectada del resto de los servidores federales, y los equipos de monitoreo externos fueron bloqueados de los canales de recepción. En otras palabras, la NASA se aisló del mundo en el mismo instante en que debía mostrar la imagen más importante del año. Todo apunta a un protocolo de emergencia, uno que solo se activa ante una amenaza de nivel interplanetario. Y la pregunta que atormenta a los observadores es simple: ¿amenaza para quién? ¿Para la agencia? ¿O para lo que representa descubrir algo que no podemos explicar? Los analistas que han seguido la trayectoria del 3 y Atlas coinciden en algo. No era un cometa común. Su movimiento al acercarse a Marte mostró pequeñas variaciones, como si su curso se ajustara de manera deliberada. Lo curioso es que la NASA evitó referirse a esos desvíos, limitándose a usar términos genéricos como fluctuaciones gravitatorias o errores de cálculo. Pero cuando llegó la imagen, esa única imagen que nadie fuera del personal autorizado vio, el protocolo cambió de inmediato. El cierre fue anunciado como una medida administrativa, pero en realidad, marcó el comienzo de una operación encubierta para revisar lo que había sido capturado. Si no había nada extraño, ¿por qué cortar el flujo de datos de una misión científica abierta al público? Algo en esa imagen no debía ser visto. Esa es la conclusión a la que llegan quienes han rastreado los registros de transmisión. Porque el corte ocurrió segundos después del envío de la imagen desde el orbitador. No antes, no mucho después, segundos. Los tiempos coinciden con una precisión quirúrgica. Y lo más inquietante es que, hasta hoy, el archivo original sigue sin aparecer en ninguna base de datos, ni siquiera en los respaldos automatizados. Fue borrado o trasladado a un servidor clasificado. Nadie sabe a dónde. Nadie sabe quién lo vio. Solo se sabe que tras ese momento, la NASA mantuvo un silencio absoluto durante 72 horas. Ninguna agencia oficial dio declaraciones, y los empleados que intentaron hablar fueron instruidos para esperar nuevas directrices. 3 días después, el sitio web regresó a la normalidad. Todo parecía igual, pero el daño ya estaba hecho. El público había notado el vacío, y los investigadores independientes comenzaron a unir las piezas. Algo pasó durante el sobrevuelo del 3 y Atlas. Algo que la NASA no puede explicar sin poner en duda su propio control sobre el espacio. La idea de que un fenómeno tan perturbador haya obligado a cerrar la red entera de la agencia no es una simple teoría conspirativa, es una respuesta lógica ante una reacción real. Porque cuando una institución como la NASA prefiere desaparecer antes que mostrar una imagen, uno entiende que esa imagen debe contener algo que cambia todo. Algo que no debía ser visto, al menos, no todavía. La transmisión comenzó a las 4:26 UTC,
El orbitador marciano había completado el barrido más detallado sobre la trayectoria del 3 y Atlas. El equipo de monitoreo en Pasadena observaba los datos en tiempo real, siguiendo el protocolo de registro estándar. Todo parecía normal hasta que en una de las pantallas apareció la miniatura de una imagen con una resolución inusualmente alta. Era el archivo etiquetado como MRO0310RAW. En teoría, debía mostrar un simple fragmento del espacio cercano a Marte. Pero la previsualización no mostraba eso. Según un técnico que presenció los primeros segundos, lo que se vio en esa captura no correspondía con ningún patrón astronómico conocido. No era un reflejo, ni un error del sensor. Era algo sólido, definido y completamente fuera de contexto. Y apenas apareció en pantalla, comenzó el caos. En menos de un minuto, los canales internos de comunicación se llenaron de mensajes con la palabra clave OLD. Esa instrucción significa detener cualquier proceso automático de transferencia. Los servidores que estaban recibiendo los paquetes de datos de la sonda comenzaron a cerrarse de forma secuencial. Fue un apagón controlado, metódico, pero precipitado. El sistema de transmisión fue suspendido justo cuando el archivo estaba por completarse. Lo que llama la atención es que la desconexión se hizo manualmente, desde el centro de control, algo que solo se realiza en casos de emergencia extrema. Los analistas de seguridad cibernética que han estudiado los registros aseguran que el tiempo de reacción fue demasiado corto como para ser una simple coincidencia. Alguien sabía que lo que había en esa imagen no podía salir de ahí. El pánico no fue emocional, fue estructural. Las órdenes comenzaron a escalar hacia los niveles más altos de la cadena. Los supervisores recibieron instrucciones de cerrar la sesión, desconectar terminales y suspender toda comunicación externa. Al menos 3 estaciones de la Deep Space Network confirmaron una interrupción no programada en los canales asignados al monitoreo del 3 y Atlas. Los técnicos describen el momento como una especie de apagón orquestado, donde cada nodo de comunicación se desconectó al mismo tiempo, bloqueando cualquier intento de descarga. Mientras tanto, el archivo seguía en proceso de transmisión. Solo una parte llegó a los servidores de respaldo antes de ser cortada. Esa fracción, según los rumores, contenía el fragmento más problemático, una forma luminosa con bordes demasiado nítidos para ser una ilusión óptica. Si te interesa mantenerte informado sobre este tema, te recomiendo suscribirte para que no te pierdas ninguna información importante en los próximos días. En la NASA, el protocolo de respuesta ante anomalías se llama contención de datos no verificados. Se usa para evitar que información sin contexto cause alarma pública. Pero este no fue un caso de datos no verificados. Fue un intento deliberado por detener algo que ya había sido verificado por los sistemas automáticos de validación. En cuestión de minutos, la situación se transformó en un estado de alerta. Los jefes de departamento recibieron una notificación codificada con prioridad máxima, Instrucción Administrativa de Seguridad Nivel 4. Esa categoría implica una amenaza directa a la integridad de los sistemas o la posibilidad de información clasificada comprometida. Sin embargo, en este caso, lo comprometido era una simple imagen. ¿Qué podía mostrar una fotografía que mereciera tanto control? Una fuente interna que trabajó en el laboratorio Ames declaró que nunca había visto una reacción tan rápida. Normalmente, cuando se detecta una anomalía, se analizan los datos, se revisan los algoritmos, y se emite un informe. Pero en este caso, el proceso fue eliminado por completo. No hubo revisión, no hubo informe. Solo silencio. A las 4:31 UTC, 5 minutos después del envío de la imagen, todos los accesos al servidor de misión fueron bloqueados. El personal no autorizado fue desconectado y se activó un protocolo de aislamiento. En ese punto, la transmisión quedó detenida por completo. No se trató de un fallo técnico ni de un mantenimiento planificado. Fue un corte quirúrgico. El mensaje público que apareció horas después, atribuyendo el cierre a la falta de financiamiento por parte del gobierno, fue solo la máscara perfecta. Una excusa institucional que nadie fuera del círculo interno podía cuestionar. Los registros de tráfico de red mostraron una anomalía. Durante el apagón, la NASA siguió transmitiendo datos, pero por canales cifrados no habituales. Esto indica que mientras el público veía el cierre, dentro de los servidores se llevaba a cabo un proceso paralelo. Algunos especialistas en ingeniería de comunicaciones espaciales, como el ex consultor David Holtz,
Han explicado que ese tipo de desvío de señal solo se utiliza cuando la información debe ser procesada en servidores aislados del resto de la infraestructura, como ocurre en casos de seguridad nacional. La pregunta inevitable surge: ¿por qué una imagen de 3 y Atlas requeriría ese nivel de secreto? Lo que se sabe es que, tras el cierre, el personal implicado en la misión fue instruido para no comentar nada sobre la transmisión. Se emitió una circular interna indicando que cualquier contacto con medios o instituciones externas debía pasar por la Oficina de Relaciones Públicas. Esto es inusual, porque las misiones interplanetarias suelen compartir datos abiertamente con la comunidad científica. La decisión de bloquear toda colaboración sugiere que la imagen contenía algo más que un fenómeno astronómico. Quizás una estructura, una forma, o un comportamiento que no encajaba en ningún modelo conocido. Lo suficiente como para poner en riesgo la credibilidad de la agencia si llegaba a ser público. Durante los días siguientes, las redes sociales comenzaron a llenarse de teorías. Algunos hablaban de un reflejo de luz sobre una superficie metálica. Otros, de un objeto que parecía emitir radiación propia. Pero lo más inquietante es que la NASA no desmintió nada. No negó ni confirmó. Simplemente, guardó silencio. Y ese silencio fue más revelador que cualquier declaración. Porque cuando una institución científica prefiere callar ante una acusación de encubrimiento, lo que realmente está protegiendo no es su reputación, sino su control sobre la información. El cierre del sitio fue, en esencia, la prueba del pánico. Un pánico que no fue causado por una falla técnica, sino por una revelación que no estaban preparados para gestionar. Cada protocolo activado, cada cable desconectado, cada servidor sellado, formó parte de una maniobra para ganar tiempo. Tiempo para analizar qué habían visto y cómo podían ocultarlo. Porque si la imagen mostraba algo que contradice las leyes conocidas, algo que no puede ser explicado con las herramientas actuales de la ciencia, entonces admitirlo no era una opción. Y en ese instante, el silencio se convirtió en la única forma de control. Si una sola imagen puede desestabilizar a una agencia como la NASA, ¿qué podría provocar si llegara al público? Esa fue la pregunta que dejó un analista en un foro privado días después del cierre. Nadie la respondió, pero todos comprendieron el mensaje. La imagen caliente, la que nadie fuera del núcleo interno vio completa, marcó el momento exacto en que la verdad fue reemplazada por un cierre administrativo. Y lo más aterrador es pensar que esa imagen no desapareció. Solo cambió de manos. El comunicado oficial fue claro: debido a la falta de fondos, la NASA suspende temporalmente sus operaciones públicas. Un mensaje seco, burocrático, repetido por los portales de noticias como si fuera un trámite más del gobierno. Pero detrás de esa frase se escondía algo que no tenía nada que ver con dinero. El cierre por problemas de financiamiento fue el disfraz perfecto de un código interno mucho más oscuro: el protocolo de alto riesgo, una directiva que solo se activa cuando la agencia detecta información que podría representar una amenaza a la seguridad planetaria o a la estabilidad institucional. Nadie fuera del círculo más interno lo reconoce oficialmente, pero los registros de actividad interna muestran que justo en el momento en que se anunció el cierre, se activaron los mismos canales de comunicación que se usan en simulacros de emergencia global. No era coincidencia. Era una operación encubierta bajo un nombre administrativo. El protocolo de alto riesgo tiene un propósito simple: ganar tiempo. Tiempo para aislar los datos, controlar los accesos y evaluar el alcance del evento. Cuando la imagen del 3 y Atlas comenzó a circular entre los servidores, el sistema no solo bloqueó la transmisión al público, sino que reconfiguró los permisos de acceso de más de 500 cuentas de investigadores y técnicos. En cuestión de segundos, toda la red se reestructuró, y los únicos usuarios con privilegios activos fueron los pertenecientes a una división clasificada del Departamento de Defensa. Esto no es una especulación. Los registros DNS muestran un cambio de enrutamiento hacia direcciones vinculadas a servidores del Pentágono. La NASA había cedido temporalmente el control de sus sistemas. Y lo hizo porque lo que contenía esa imagen excedía los límites de lo que se considera ciencia pública. El cierre no fue solo un apagón, fue una operación de aislamiento. Se suspendieron los canales de colaboración con la ESA, la JAXA y la Agencia Espacial Canadiense. Los laboratorios que dependían de las transmisiones para sus estudios recibieron notificaciones automáticas que informaban de una interrupción temporal. Pero al rastrear las señales, los astrónomos aficionados descubrieron que la transmisión del orbitador continuaba en frecuencias cifradas, lo que demuestra que la comunicación no se detuvo realmente,
solo se volvió inaccesible. Este patrón encaja perfectamente con el modo operativo del protocolo de alto riesgo, aparentar un cese mientras se continúa la investigación en secreto. Y en este caso, el objetivo era uno solo: determinar qué mostraba exactamente la imagen y si debía ser clasificada como evidencia restringida. El tiempo era esencial. En las primeras 12 horas tras el cierre, un equipo especial fue convocado en una de las instalaciones más seguras de la NASA, el Centro Goddard. Allí, bajo supervisión militar, comenzaron a trabajar en lo que llamaron el análisis de contingencia visual. El proceso consistía en examinar cada píxel del archivo en busca de patrones o estructuras reconocibles. Según un testimonio filtrado, lo que encontraron fue una forma consistente, con bordes claros, y un reflejo no explicable por efectos ópticos naturales. Esa descripción coincidía con los fragmentos filtrados por técnicos externos antes del cierre completo. En ese punto, la misión científica había pasado a ser una cuestión de seguridad nacional. Para justificar el silencio, la NASA necesitaba un argumento que el público pudiera aceptar sin cuestionar. Y nada funciona mejor que la burocracia. Los cierres de gobierno en Estados Unidos son comunes, y al vincular el suyo con una disputa presupuestal, la agencia logró desviar la atención del verdadero motivo. Durante esos días, mientras los medios hablaban de política y recortes, un grupo reducido de analistas revisaba la imagen en una red paralela, desconectada de Internet. El propósito era decidir qué hacer con el archivo: eliminarlo, clasificarlo o manipularlo para su futura publicación. No podían dejar que la imagen original saliera a la luz. Y para eso, necesitaban tiempo. La función real del cierre fue doble. Por un lado, cortó toda comunicación con el exterior. Por otro, les dio una excusa perfecta para operar sin rendir cuentas. Ninguna institución puede ser acusada de ocultar información si oficialmente está cerrada. Es un vacío legal tan simple como efectivo. Bajo ese paraguas, la NASA pudo actuar sin testigos, sin auditorías y sin supervisión externa. En ese intervalo, la agencia tuvo el margen necesario para aplicar los filtros de censura más agresivos de los últimos años. Los servidores públicos se reconfiguraron para eliminar cualquier referencia a la imagen, y los registros automáticos fueron purgados. Solo un puñado de copias cifradas sobrevivieron, bajo custodia de personal con autorización nivel Omega. Todo indica que el protocolo de alto riesgo se diseñó precisamente para este tipo de situaciones. No para un ataque, ni para una falla técnica, sino para el descubrimiento de algo que la humanidad aún no está preparada para ver. Los documentos internos desclasificados en 2018 ya mencionaban la existencia de un procedimiento de contingencia ante evidencia disruptiva, un término que suena vago, pero que ahora cobra sentido. Si la imagen del 3 y Atlas mostraba algo que cuestionaba la comprensión misma del universo, la reacción de la agencia no fue irracional. Fue calculada. Porque reconocer públicamente un fenómeno que desafía las leyes conocidas podría tener consecuencias imprevisibles, tanto científicas como sociales. Mientras el mundo pensaba que el cierre era una cuestión de dinero, dentro de los laboratorios se desarrollaba una batalla por el control de la narrativa. Los directivos sabían que no podían borrar la existencia de la imagen, pero sí podían controlar su interpretación. Y eso era aún más importante. Si lograban imponer la idea de que el evento nunca ocurrió o que los datos estaban dañados, el misterio se diluiría con el tiempo. Por eso, durante esos días de silencio, la NASA no trabajaba para descubrir la verdad, sino para construir una versión manejable de ella. El objetivo no era entender lo que habían visto, sino decidir cómo negarlo sin levantar sospechas. Este episodio reveló que el cierre no fue una reacción improvisada, sino una maniobra planeada. Cada paso, desde el mensaje oficial hasta la desconexión de servidores, formaba parte de una estrategia diseñada para enfrentar la posibilidad de lo imposible. La NASA no se apagó por un fallo administrativo. Se desconectó porque, por un instante, vio algo que no podía explicar. Y cuando una agencia científica se ve obligada a actuar como una institución militar, es porque lo que tiene entre manos trasciende los límites de la ciencia. El silencio que siguió al cierre de transmisión fue más que un acto administrativo, fue un síntoma del terror que había impregnado los pasillos del control de misión. Detrás de los reportes y protocolos, lo que se estaba gestando era una crisis epistemológica. Porque antes de que la imagen llegara, ya existían anomalías que rondaban la misión 3 y Atlas como fantasmas persistentes. Desde el primer día, los ingenieros sabían que algo no cuadraba. La trayectoria del objeto,
demasiado lineal, demasiado precisa, contradecía la aleatoriedad natural de los cuerpos errantes del sistema solar. No mostraba las oscilaciones típicas que cualquier fragmento de cometa o roca interestelar debería tener. Su aceleración, aunque leve, respondía a patrones que parecían seguir una lógica interna, como si el objeto corrigiera su curso. Y, sin embargo, en los informes públicos, eso fue disfrazado como errores instrumentales o ajustes de calibración. Pero dentro de los laboratorios, los científicos ya hablaban de otra cosa, un comportamiento inteligente, o al menos, anómalo. El análisis espectral también fue motivo de preocupación. Los instrumentos del orbitador registraron una firma química que no coincidía con ningún patrón conocido de material marciano o interestelar. La composición parecía una mezcla imposible de minerales, compuestos metálicos y trazas de elementos que solo podrían formarse bajo presiones artificiales. Los técnicos más experimentados lo compararon con aleaciones sintéticas creadas en laboratorios terrestres, pero con una pureza y una estructura cristalina que superaban cualquier tecnología humana conocida. Aquello no podía explicarse ni por un impacto, ni por un proceso geológico natural, ni por contaminación de la nave. Algo en la superficie marciana estaba emitiendo un tipo de radiación térmica y reflectiva que hacía que los sensores enloquecieran, como si intentaran traducir un idioma visual que la física aún no comprendía. Esa fue la primera alarma. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando la imagen, la que se conocería internamente como la imagen caliente, empezó a descargarse. Durante meses, los equipos habían lidiado con datos abstractos, números, picos de radiación, curvas espectrales. Todo era teórico, interpretable, moldeable según las expectativas del investigador. Pero una imagen no se interpreta. Una imagen se ve. Es evidencia visual directa, y en ese punto, la abstracción se transforma en algo concreto, imposible de manipular con lenguaje técnico. Fue ahí donde el horror tomó forma. En la pantalla del laboratorio de monitoreo, los primeros cuadros de la imagen mostraban la superficie de Marte con la claridad habitual, hasta que un contorno emergió. No era una sombra, ni una roca, ni un artefacto digital. Era una forma coherente, definida, que parecía tener estructura, simetría y, según los informes internos filtrados, una disposición geométrica que sugería intención. Los técnicos que presenciaron esos segundos previos al corte describieron un fenómeno que no podía ser natural, algo que no debería existir bajo la lógica del entorno marciano. Esa fue la chispa que encendió el protocolo de crisis. Lo que resulta más perturbador es que la NASA no actuó con improvisación. Todo estaba previsto. Los documentos internos del programa 3 y Atlas incluían un apéndice confidencial llamado Directiva de Contención Visual, diseñado precisamente para detener la propagación de material visual en caso de anomalías interpretativas. En otras palabras, existía un protocolo para evitar que la imagen llegara a ojos no autorizados, incluso antes de que la imagen existiera. Esto significa que la agencia sabía que algo como esto podía suceder. El cierre del gobierno no fue una casualidad ni una medida de ahorro presupuestal, fue la cortina perfecta. Un cierre generalizado le daba a la agencia cobertura mediática, reducía la actividad pública y suspendía la supervisión externa. Mientras el mundo discutía salarios y recortes, los canales internos de transmisión fueron silenciados. Fue en ese silencio donde se procesó la imagen que nadie debía ver. Para los analistas internos, esa imagen no solo mostraba una anomalía visual, sino un desafío existencial. Hasta ese punto, las irregularidades podían archivarse bajo el manto del error técnico o la especulación académica. Pero la imagen caliente fue otra cosa. Era evidencia directa de que el objeto 3 y Atlas, o lo que fuera, no obedecía las leyes físicas conocidas. No era una roca, no era una sonda perdida, y tampoco una ilusión óptica. Su simetría, su composición reflectiva y la forma en que proyectaba calor en patrones espaciales sugerían algo más, una construcción deliberada. La sola posibilidad de que se tratara de un artefacto de origen no humano era suficiente para justificar cualquier nivel de censura. Porque si el público veía esa imagen, no habría marcha atrás. La agencia no perdería solo el control narrativo, perdería su monopolio sobre la realidad científica. El horror científico no nace del miedo a lo desconocido, sino del reconocimiento de sus implicaciones. Lo que los investigadores de 3 y Atlas vieron en esa imagen rompía con siglos de supuestos fundamentales sobre el universo. Si un objeto podía comportarse con intención, si su estructura no era natural,
y si su aparición coincidía con señales energéticas imposibles, entonces el paradigma entero de la exploración espacial se desmoronaba. En ese contexto, el secretismo no era solo una decisión política, sino una forma de supervivencia epistemológica. Admitir que no sabían qué era eso significaba reconocer que toda la ciencia que sustentaba la exploración del cosmos podría estar incompleta, o peor aún, manipulada. Y eso, para una institución construida sobre la confianza pública en su conocimiento, era un riesgo inasumible. Solo pocas personas han llegado hasta esta parte del video. Para saber que fuiste uno de ellos, quiero que comentes desde qué país estás viendo el video. Desde entonces, el archivo de la imagen caliente permanece inaccesible. Las copias de respaldo fueron redirigidas a servidores aislados bajo control del Departamento de Defensa. Los científicos que trabajaban en el análisis fueron reasignados o retirados discretamente del proyecto. En los foros internos, las referencias al evento fueron eliminadas o reemplazadas por términos neutros como anomalía térmica de alto contraste. Pero entre los pocos que estuvieron presentes, la historia se mantiene viva en susurros y en documentos filtrados bajo seudónimo. La imagen, dicen, no mostraba una simple estructura. Mostraba algo que parecía mirar de vuelta. Algo que no pertenecía al Marte que conocíamos. Algo que justificaba, con absoluta claridad, por qué el pánico burocrático había sido tan inmediato, y por qué el cierre no fue una casualidad, sino la prueba más contundente de que, por primera vez, la NASA no temía perder una misión, sino perder el control de la verdad. El cierre del gobierno fue, en el fondo, un cierre del conocimiento. La historia oficial hablará de presupuestos, recortes y discusiones políticas, pero entre los márgenes de los documentos clasificados quedó grabada la verdadera causa, el miedo. No un miedo político, sino científico. El tipo de miedo que surge cuando una imagen demuestra que el universo no se comporta como debería. Porque detrás de la narrativa del problema técnico o de la interrupción temporal de datos, lo que realmente ocurrió fue la puesta en marcha del mayor acto de contención visual de la historia moderna. La imagen capturada por el orbitador, la llamada imagen caliente, fue la evidencia que desbordó los límites del control institucional. Hasta ese punto, la NASA podía maquillar números, reinterpretar espectros o encubrir trayectorias. Pero una imagen lo cambia todo. Es una prueba que no se argumenta, se ve. Y eso es precisamente lo que no podían permitir. Por eso el cierre no fue una consecuencia del caos, sino un síntoma del pánico. Fue la herramienta perfecta para silenciar las líneas de transmisión, ganar tiempo y ocultar una verdad que, de hacerse pública, habría reconfigurado la comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Lo más inquietante es que el encubrimiento, aunque efectivo en apariencia, no puede sostenerse indefinidamente. La agencia puede sellar servidores, reubicar personal, incluso reescribir los registros digitales del programa 3 y Atlas. Pero el espacio no pertenece a una sola nación. La sonda europea Mars Express, el orbitador chino Tianwen-1 y los sistemas de rastreo de la ESA continúan observando los mismos sectores del cielo. Cada uno de ellos, tarde o temprano, encontrará algo. Y cuando lo hagan, el silencio dejará de ser una estrategia viable. Si la imagen que provocó el cierre de 3 y Atlas mostraba un fenómeno tan incomprensible que ni los científicos podían definirlo, entonces esa misma imagen representa una cuenta regresiva. Porque mientras la NASA se aferra al control de la información, el resto del mundo científico avanza hacia el mismo punto de colisión con lo inexplicable. Y cuando otro país, otra agencia o incluso una red privada de observación independiente logre captar lo mismo, el relato del error técnico se derrumbará. En ese futuro inminente, el verdadero desafío del encubrimiento no será ocultar el qué, sino justificar el por qué. ¿Por qué se decidió silenciar la imagen caliente? ¿Por qué se activó un cierre global para encubrirla? ¿Por qué se optó por mantener a la humanidad en la oscuridad en lugar de enfrentar el descubrimiento más importante, y posiblemente más perturbador, de la era espacial? La paradoja es evidente: cuanto más se intenta controlar la verdad, más se expande su sombra. Porque si hay algo que la historia ha demostrado una y otra vez, es que los secretos científicos no mueren, solo se transforman en mitos, y los mitos son imposibles de borrar. Así, la pregunta queda abierta, suspendida en el mismo vacío donde nació 3 y Atlas: ¿qué mostraba realmente esa imagen? ¿Un fenómeno que desafía la física y pone en duda todo lo que entendemos sobre la materia, la energía y la vida? ¿O algo más profundo, más inquietante, algo que mira de vuelta?
La única certeza es que la NASA no podrá ocultarla para siempre. Tarde o temprano, otra lente captará lo mismo, y entonces el protocolo ya no servirá de nada. El silencio terminará, y lo que fue censurado por miedo deberá ser enfrentado por todos nosotros. ¿Qué crees tú que mostraba esa imagen caliente para forzar el protocolo de emergencia? ¿Un fenómeno que rompe la física, o algo que no estamos preparados para ver? Deja tu opinión, y seguiremos rastreando la verdad. Gracias por ver.